Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 15º después de Pentecostés, y en el relato del Evangelio del domingo de hoy, tomado de San Lucas, tenemos el milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Como vemos, nuestro Señor se dirigía a esta localidad acompañado de sus discípulos y también de gente que le circundaba. Y al llegar a la puerta, ve un cortejo fúnebre del único hijo de una viuda. Nosotros, para poder entender un poco el contexto de esto y situarnos cómo nuestro Señor, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le pida nada, solamente por ver esa situación dramática de una madre que ha perdido lo único que tiene, lo único que le queda en la vida, su hijo único, conmovido de compasión ante el dolor, el sufrimiento de una madre, nuestro Señor le resucita a su hijo. Eso nos muestra las entrañas misericordiosas de nuestro Señor ante el dolor de una madre. Él tenía una mamá y sabía, como buen hijo, lo que es para una madre perder a su único hijo amado. Porque lo sabía, por decirlo así, en carne propia, lo que iba a acontecer con la Santísima Virgen María el día de su crucifixión. Lo sabía perfectamente. Y aquí nos da un anticipo en esta primera resurrección que Él hace. Después viene la de la niña, la de Lázaro y su propia resurrección. Y ese es el contexto en que hay que mirar este milagro, porque es sorprendente. No llores, le dice la mujer, conmovido, dolorido de ver a una madre llorando. Nuestro Señor se conmueve ante eso, como hijo. Podemos decir que le duele, le partió el alma, si así se le puede decir, ante ese sufrimiento y llanto de una mujer que pierde a su único hijo, de ese desgarramiento que hay de esas entrañas maternales, y resumido ahí el dolor de toda la humanidad, de toda la tierra que gime, desgarrada por la maldición del primer pecado que vino a través de una mujer, de Eva. Por ahí se metió Satanás. Por eso algún amigo mío por allá en México una vez me dijo en chiste: no hay mal que por mujer no venga. Bueno, sí, reírse un poco es también bueno. Pero así todo, vemos cómo la maldición de Eva, la maldición de la tierra, que no producía espinas ni abrojos, ni estaba maldita, como lo está todavía hoy. Por eso el hombre tiene que sacar con el sudor de su frente los frutos de la tierra. La tierra perdió
esa feracidad de fertilidad, de abundancia, sin que costara trabajo. Todo eso ha sido por seguir la secuela de su amo, en cierta forma, porque el hombre era como el amo de la tierra. Y así la tierra está maldecida. Y toda la maldición por el primer pecado de Adán queda resumida en la muerte. Claro está que el hombre, por propia definición, es defectible y mortal. Pero la muerte con dolor, con enfermedad, con sufrimiento, agonía y llanto, no. La muerte prematura, no. Que un niño muera, no. Y eso que hace a la gente más sensible, aunque indirectamente los matan antes de nacer. La paradoja de la imbecilidad humana. Cómo la criminalidad está concomitantemente y aceptada legalmente. ¿Será imbécil el hombre moderno? Es pasmoso. A mí me pasma, por eso lo digo. Yo no entender, no me entra en la cabeza. Porque uno puede ser malo, pero además imbécil. Ya eso no tiene nombre. Ese es el signo satánico del mundo moderno. Y lo mismo se diga con los ancianos. Porque con la susodicha eutanasia los matan. Pero sí dejan a una persona quizás en vida vegetal, ¿cuántos años? Entonces, por un lado, una exageración de prolongación de la vida, artificialmente, y por el otro lado, una pildorita y se le acabó el cuento, se acabó el viejito, que se muera. Pues todo eso demuestra la contrariedad que hay, contradicción. Pero a ver si de eso logramos pensar un poquito y ordenarnos. Pues bien, así nuestro Señor, en este dolor de esa mujer, tenía representado todo el dolor de la humanidad, todo el sufrimiento y los dolores de parto con el cual la mujer se ha visto castigada, y que aceptando ese castigo, esa pena, ese sufrimiento, ese dolor y ese llanto, se redimiera, se santificara. Ese era el medio, y es el medio más común de santificarse la mujer, dando a luz a los hijos. Pero eso la mujer de hoy ya no lo quiere. El diablo lo entendió muy bien. Tú te santificas pariendo, pues te vas a fregar. Porque divido la familia, desacramentalizo el matrimonio, concubinato legalizado, divorcio y hijos a cuentagotas. Y si es posible con cesárea o sin dolor. Ahí está. Esa es la razón religioso-teológica
Le quitaron a la mujer el medio de santificación. Por eso dicen en las Escrituras, la mujer se santifica pariendo. Aunque suene duro decirlo. Porque hoy somos más vulgares que nada, pero las palabras utilizadas como son para designar una religiosidad, no, eso no, eso es fariseísmo, eufemismo farisaico, o farisiaco, mejor dicho. Pero así está el mundo de hoy. Se le ha quitado así entonces la vía real de santificación. Y por eso la maternidad era, y en el Antiguo Testamento era tan fundamental y esencial, sumado a que para el pueblo elegido una hebrea debía de dar al Mesías. Por eso era una maldición no tener hijos. Y la mujer, en la mentalidad oriental, socialmente, hasta que no se casaba, era un apéndice de la casa del paterna. No existía socialmente como mujer, como la mujer occidental, que sale por la calle y hace lo que se le da la gana como un hombre. Eso era impensable. Se casaba y recién cuando tenía hijos, y sobre todo hijo varón, porque hasta el derecho de herencia no lo adquiría plenamente hasta que no pariera hijos varones que den sucesión. Como todo estaba girando alrededor de la maternidad. Por todo esto que digo y a otras cosas que van adyacentes. Es más, en Siria todavía actualmente, a la mamá de Pedro no se le dice por el nombre de ella, ni por el nombre del marido, ni por el apellido del marido ni de ella. Se la llama la mamá de Pedro. Así de claro. ¿Por qué? Para mostrar cómo, a través de la maternidad y del hijo varón, era que la mujer se plenificaba. Y así vemos cómo si esta pobre viuda, que ya perdió el marido, perdía a su hijo, ¿en qué quedaba? Entonces nuestro Señor, compadecido del dolor de esta mujer y de ese dolor que representa a todo el dolor humano habido y por haber, y el de su Santa Madre en la cruz, el día de su crucifixión, nuestro Señor, no llores, mujer. Muchacho, levántate. ¡Pum! Y comenzó el joven a hablar. ¡Oh! Un gran profeta, y más que un profeta. Muchos profetas habían hecho resucitar, pero por obra y gracia de Dios, como ministros de Dios. Pero aquí hay más que un profeta. Porque nuestro Señor no solamente lo resucita, sino que vemos todos los milagros que hacía, las otras resurrecciones que hizo, en nombre propio. Soy yo. Mi persona divina.
que claro que esto ya requería fe para verlo. Lo que el pueblo veía a primera vista, un gran profeta, pero el que le iba siguiendo los pasos a nuestro Señor se daba cuenta que era más que un profeta. Por eso no nos debe de extrañar que aún los musulmanes y Mahoma hablaba de Cristo como profeta. Hablaba incluso de la maternidad virginal y de la inmaculada concepción de la Virgen María. Que lo conocían los rabinos cultos de aquel entonces. Que de ahí le viene a Duns Scoto, por Galatino, Pedro Galatino, de origen hebraico, toda la cuestión tan disputada en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, que la disputa no es como la creen los ignorantes teólogos, y que todavía hay muchos, que la discusión era entre si era o no era. Si hasta Mahoma no discutía eso, lo iba a discutir Santo Tomás. Hay que ser bruto para creer eso. Y eso medio lo creyó el gran doctor Garigulagrán, para medio nombrar a alguien de peso teológico. Y como todavía siguen los mismos dominicos del color que sean, Santo Tomás negaba, no negaba, si ni los judíos ni Mahoma negaba eso. Lo que el problema consistía era en el cómo, pasaba o no pasaba por la cruz. ¿Era Cristo Redentor universal, sí o no? Si la Virgen María no pasa por la cruz y no necesita de algún modo redención, no liberativa como la nuestra, pero sí preservativa, a ver si nos entran las dos palabritas. Entonces Cristo no sería el Redentor universal y estaría negando ese dogma de fe, porque todo hijo de Adán, por descendencia natural, tenía que contraer el débito del pecado original transmitido por vía de generación, que por un privilegio especial de la Madre de Dios separa, no llega a la Santísima Virgen en su concepción, no en su nacimiento, como se le ha escapado a nuestro querido Monseñor Williamson, y que, como muy bien ha hecho ver sabiamente el padre Seriano. Y Monseñor Williamson no se da ni por aludido. En vez de decir, hombre, sí, fue un error, quise decir y me salió nacimiento, pero no, claro, nada. El impávido, English British. Y a ver cómo le va a ir al fin del sermoncito, porque también toca hablar de él, no hay nada que hacer. Y no es que yo esté enamorado. Pero entonces queda claro que la disputa no era sobre la Inmaculada, sino sobre el cómo. Y Santo Tomás quería que quedara claro que la Virgen necesitaba redención no liberativa, pero sí preservativa,
necesitaba de la cruz y se le aplicó la gracia preservándola, para que en el momento de que esa carne que venía por vía de generación, que estaba contaminada del pecado, al infundir el alma a Dios, no contamine el alma de esa persona concebida en ese preciso instante. Y ahí es cuando interviene Dios. No deja que se produzca. Y así la persona de la Santísima Virgen María no es contaminada, como lo somos todos nosotros. Y que algunos fueron descontaminados antes de nacer, como San Juan, San Elías, San Jerónimo, o no sé quién, San Jeremías, perdón, y alguno por ahí más. Pero eso no es ser concebido. Por eso la distinción entre concepción y nacimiento. Ahora, otra cosa es que nadie puede saber biológica, ni química, ni científicamente en qué momento preciso y en qué instante hay esa concepción. Nadie. Por eso, dicho sea de paso, era la discusión y que tomaba Santo Tomás la opinión de Aristóteles y hablaba de 2, 3, 4 semanas. Pero ya eso no era una cuestión teológica, era biológica. Y de acuerdo a la biología de la época, pues ahí iba. Pero no es como dicen tontamente los antiabortistas para decir que el aborto es un crimen, que la animación se produce en el mismo momento en que se unen el óvulo y el espermatozoide. Eso es una estupidez filosófica y metafísica, porque el alma no puede ser infundida en un espermatozoide que acaba de unirse con un óvulo y no hay una materia orgánica, organizada. Y por eso se necesita una gestación vegetativa animal para que después, cuando esté preparado ese cuerpo, orgánicamente pueda recibir la forma sustancial que es el alma espiritual. Porque yo no puedo pensar que porque el fuego hace arder la leña, yo cojo un palo verde y ya le voy a poner la forma de fuego y se me va a quemar. Tengo que esperar a que se seque, porque esa materia tiene que ser apta para recibir la forma. Y si eso pasa con el fuego y la madera, mucho más tratándose aquí de plasma vivo. Pero eso es lo que los teólogos no han entendido, porque no entienden a Santo Tomás. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y yo con qué autoridad hablo? Con la de Santo Tomás, con la de Norberto del Prado. Y si eso les parece poco, bueno. Pero sepámoslo, Mahoma no discutía la Inmaculada Concepción. Por eso no es de extrañar que en el Corán se hable, y que muchos musulmanes tienen hasta una estampita de la Virgen, como me pasó un día a mí en Jerusalén a la salida del templo. Un soldado musulmán me para
Y yo digo, ¿qué querrá este? A mostrarme con cara de bueno que él tenía una imagen de la Virgen. Un musulmán. Bueno, que Dios lo bendiga y le dé la fe, porque de ahí a tener fe, y es a donde quiero llegar, hay mucho trecho, porque no son solamente los musulmanes, no vemos los judíos, incluso mesiánicos y apocalípticos, como por ejemplo el judío cristiano, como se dice él, Dimon no sé qué allá de Ecuador, judío, aunque tiene medio cara de negroide, porque debe tener algún gen ahí, no tiene el tipo semítica 100%, aunque gran personalidad, no lo desacredite. Y podemos estar en muchísimas cosas de acuerdo, pero hay el problema. ¿Cómo? Cree que Cristo es Dios, porque yo puedo creer que Cristo es el Mesías, el gran profeta, pero es Dios. He ahí el problema. Y para creer que Cristo es Dios, yo tengo que creer en la Santísima Trinidad. Si no creo en la Santísima Trinidad, ¿qué voy a creer yo que Cristo es Dios? Si Él me dice que es el Hijo de Dios. He ahí el misterio. Hasta que no yo crea que Cristo es Dios. Y para creer que Cristo es Dios tengo que creer en la Trinidad. Y si creo en la Trinidad y creo que Cristo es Dios, tengo que creer en la Iglesia. Vemos. He ahí el problema. La fe en la divinidad de Cristo, de su Iglesia y de la Santísima Trinidad. Entonces, no basta ser mesiánico, apocalíptico, para ya tener fe. Ese es el intríngulis. La cuestión. Por eso, mis estimados hermanos, ahí está todo el misterio. Creer en la divinidad de nuestro Señor. ¿Qué implica creer en la Santísima Trinidad? El día que un judío crea en la Trinidad y en Cristo ya es católico, y hasta tanto no lo es, por mucho que hable de Apocalipsis, y a veces muy bien, aunque hay detalles que hay que corregirles, porque no va a ser un judío que me va a venir a enseñar a mí de Apocalipsis. Me puede enseñar algunas cosas, pero la teología apocalíptica no. Para eso tengo a San Irineo, los padres de la Iglesia, y sobre todo de los 3 o 4 primeros siglos. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, cuán importante es, al ver a nuestro Señor hacer milagros, de ver que es Dios, que no es un profeta más, que no es un Mesías pura y simplemente enviado el Cristo, sino que ese Mesías es Dios en carne y hueso.
¿Cómo? ¿Dios en carne y hueso? Sí. Pero Dios es divino, no tiene materia. Pero Cristo sí, porque es verdadero hombre y verdadero Dios. Y como verdadero hombre, carne y hueso y alma. ¿Y qué le falta como hombre? Que no es persona humana, es persona divina, y la única persona divina, nacido de mujer. Así que, de ahí para abajo, todos somos mortales. Reyes, presidentes y hasta el Papa, que ya estoy harto de tanta estupidez papolatra, idólatra, que será infalible y todo lo que quieran, pero no es persona divina y por lo tanto naturalmente como hombre es defectible y por eso requiere la infalibilidad del Espíritu Santo cuando hables cátedra, para que cuando él solo tenga que confirmar a sus hermanos, no lo haga en el error, sino en la verdad. Y si yo no entiendo eso, no entiendo nada. Pero aquí el problema es que la gran mayoría no los entiende. Porque no hay teología. Y a los fieles ya no les digamos nada. Si los curas son los bobos, ¿qué le voy a pedir yo al fiel? Si el papá del niño es tonto, ¿qué le voy a pedir al niño? Tú eres bobito porque tu papá y tu mami son tontos. ¿Qué quieres? Entonces cuando yo veo a un fiel idiota, es porque hay un cura detrás más imbécil que él. Y el sometido a la obediencia estúpida, ahí tenemos. Y ahora, mis estimados hermanos, ya terminando la primera parte, y que debiera de ser hasta ahí el sermón, que nos queda claro nuestro Señor, ante el dolor, cómo se compadece y le resucita al Hijo. Y así entonces nos da esa esperanza en la resurrección, porque Él es Dios. Y aquí se acabó. Pero como les dije que tenía que hablar de Monseñor Williamson una vez, y no es que yo esté enamorado, ni me esté volviendo medio no sé qué, pero es que Monseñor Williamson, contra el cual yo personalmente no tengo nada, ni contra él, ni contra el papanatas Francisquito, ni contra Felé. Yo lo que tengo en contra son los errores, no ellos como personas. Eso está claro. Monseñor Williamson insiste, reinsiste, obsesionado con el tema del sedevacantismo. No lo deja vivir. No lo entiende y confunde más. Si está confuso, aclárese. Ponga los garbanzos en agua. Pero no. Está desquiciado, teológicamente hablando, porque tiene que volver a hablar. En su último eleison, tengo un amigo que no es sedevacantista y me dice, dándole la razón al amigo que no es teólogo, y para decirme que, Monseñor Williamson, que yo no puedo juzgar estúpidamente, no lo dice, porque él es British, entonces el estúpido está implícito. Yo como soy latino lo tengo que decir explícitamente.
y juzgar a la iglesia de hoy con los parámetros de la iglesia del ayer. No seamos desfasados. Juzguemos en el contexto. Ah, qué inteligente. ¿Y qué cambió? ¿La ley? No, es que el personaje de hoy no tiene idea de lo que es la herejía. Él se cree muy ortodoxo. Entonces yo no lo puedo juzgar como hereje, como cismático, como apóstata. No le aplico yo los parámetros de la iglesia del ayer. Ah, qué bien, qué inteligente. Ajá, monseñor, ¿y con qué parámetros los tengo que juzgar? Ah, con lo que él cree. Él se cree ortodoxo, no es, pero bueno, no lo juzgo. ¿Ah, sí? Y yo soy tan imbécil y tan bobito como tú para decir esa estupidez. Pues lo juzgo por su propia ley. Si no quiere que yo lo juzgue por la ley de la iglesia, que es la de ayer, la de hoy y la de siempre, ¿quieres que te juzgue por tu cabecita chueca? ¿Te crees ortodoxo? Ah, sí. ¿Y de qué iglesia? De esta iglesia. Ajá, y esa iglesia que tiene que ver con la iglesia del pasado. Ah, no, eso es otra cosa. Ah, bueno, entonces es otra cosa. Tú eres ortodoxo a esta iglesia, ya me lo dijiste, pedazo de imbécil. Tú no eres católico. Tú eres un modernista. Con tu iglesia modernista estás juzgado. Punto. Pero aquí viene Monseñor Williamson tirándosela de Mandrake el mago. No lo juzguemos. Y son legítima autoridad. Tu abuela. Porque a mí todavía el Alzheimer no me ha llegado a tanto. Y el día que me llegue, que algún musulmán me decapite. Pero para decir estupideces como esa de Monseñor Williamson, está peor que Monseñor Felé, porque por lo menos el otro ni chista. Pero mis estimados hermanos, creo que vamos a tener que hacer una colecta para comprarle el pasaje a Monseñor Williamson a Roma. Ojo, sin pasaje de retorno, para que se quede ahí, se vaya rapidito en avión y se deje de robar. Pero que la acabe. Que no nos siga diciendo en sus estúpidos eleison esas estupideces. Y que si tiene un poquito de inteligencia, que la use. Pero yo no me voy a dejar abusar intelectualmente de él, ni dejar que él abuse de los fieles. Así de claro. Que no abuse sodomíticamente de las entelequias de la gente. Que se sodomice él en su mente. Porque eso es hegelianismo puro. Hegelianismo puro. Y me da indignación. Porque aquí se está conculcando la verdad. Y eso no puede ser. La iglesia no está configurada por un clero maricón, perdónenme la palabra. Y mientras yo viva, no voy a dejar que ningún obispo mariconee así la iglesia. Así de claro. Y me perdonan la expresión, pero no puede ser. Que se nos inviertan los parámetros.
esos deslices, disparates, y todo bajo ecuanimidad episcopal. Pero ¿por quién nos toma? Y si él está tonto, que se quede en su castillito ahí a la orilla del mar. Y si quiere lo voy a visitar de vez en cuando para darle un ajustito de cuerdas. Pero que no siga hablando más, por favor. ¿A quién favorece toda esta apostasía, toda esta herejía? Y si él tiene dudas, no hable. Se acabó. Y si está que ya al punto de perder lo que le queda de cordura, que consagre 1 o 5 obispos. Claro, a mí no me va a consagrar, ni me interesa. Además, lo digo claramente, si él me consagraría hasta dudaría, porque con todo lo que hace, me quedan dudas. Así de claro. Y no cargaría yo con esa conciencia dudosa. Amén de otras cosas. Además, la libertad que tengo como simple sacerdote me basta. Porque no tengo que estar midiendo, calibrando, para que de pronto allá o acá, que no. La verdad pura y cruda, así, punto. Porque alguien la tiene que decir. Si la dijeran muchos, yo no me tendría ni que esforzar. Pero prácticamente yo no veo a nadie. Muy pocos, 2, 3, 4, que son nada. Entonces toca hablar duro y puro. Y se acabó. Y allá cada cual en su entender. Pues bien, mis estimados hermanos, me disculpan, pero no puedo dejar estas cosas pasar. Sobre todo cuando Monseñor Williamson estuvo hace poco aquí en Colombia. Cuando muchos fieles alrededor de la acción benemérita que hizo el Padre y única en la fraternidad, el Padre Altamira, pero si nos va a podrir la manzana, yo estoy aquí en Bogotá. ¡Ojo! Y el Padre Ford también, que vino, que fue mi primer superior, con el que me confesé la primera vez. Y es el asistente de Monseñor Williamson. Pero no puede seguir apoyando esto. Esto no puede ser. Lo lamento. Lo lamento. Pero no pueden estas cosas así continuar. Monseñor Williamson, el Padre Ford y todos los que creen como ellos por los mismos argumentos o razones deben de entender que no pueden pretender anular, lo cual equivale a tener que aceptar
aceptar intelectual, doctrinal y teológicamente al menos la posibilidad de que un papa se puede equivocar y caer en la herejía, el cisma o la apostasía. Lo debe de admitir como posibilidad, porque si excluye la posibilidad no es teológico. Está peor que Smith-Berger, que sí lo reconocía, cuando me dijo a mí que en la fraternidad en aquella época, cuando le dije cómo se va a rezar el una cum de un papa hereje, aunque sea papa, no quiero discutir, para ponérsela fácil al bruto. Ah, no era tan bruto. Es que aquí lo decimos bajo condición. Ah, le digo, menos mal. Porque si no lo digo bajo condición, yo me hago en comunión con la herejía de ese papa hereje, que lo estoy tomando yo por legítimo, y por muy legítimo que sea, o crea yo que sea, me hago partícipe de su herejía. Entonces, ¿cómo Monseñor Williamson pretende querer excluir a todo precio la posibilidad? Y si admite la posibilidad, ya frénese. No siga fregando la vida más. Tranquilo, mijo. Y veamos. Pero es absurdo que continúe acreditando, avalando, certificando todo esto. Porque si lo hace, quiere decir que hay otra cosa. Y no lo quiero decir ahora. Como guerra avisada no mata soldados, ahí va. Pues bien, encomendémonos a la Santísima Virgen María y a la misericordia de Dios. Y a Dios rogando, y con el mazo, y ahora más que mazo, con el sable, la cimitarra, dando. Porque no hay más. Y hasta morir, inmolándonos, por servir a la verdad en la fidelidad, y así poder librarnos del purgatorio, mis estimados hermanos, teniendo la esperanza del pronto advenimiento o parucía del Señor, porque esto más apocalíptico, ¿para dónde? Por donde lo miremos. Pero que sea un apocalipsis equilibrado, correcto, patrístico, no de loquitos. Por eso hay que rezar, orar y estudiar. Pues bien, mis estimados hermanos, buen provecho, bon appétit, y que la misericordia de Dios a todos nos cobije y perdone. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.